Amado Dios, queremos darte gracias en esta noche. Gracias por regalarnos la oportunidad de podernos reunir en este día, en este lugar, para poder seguir compartiendo tu palabra, Señor. Queremos pedirte que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas hablando a nuestras vidas, que nos sigas guiando como siempre lo haces, amado Señor. Y en el día de hoy podamos poner por obra, Señor, todas tus enseñanzas para disfrutar de tu bendición y para disfrutar, Señor, de lo que es vivir conforme a tu voluntad, Señor, para seguir siendo aquellos hijos, Señor, que glorifican tu nombre en todo lugar y en todo momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Y dice la palabra del Señor, empezando al versículo 15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Estas son las palabras de Jesús, mi querida familia, que son como la continuación de una idea central que veníamos tocando la semana pasada. Yo no sé si se acuerdan, pero hablábamos de cómo Jesús estaba dando como la continuación o dándole como ese punto pesado al final de su sermón para que las personas tomaran una decisión después de que Él los lleva a decir, mire, esto es lo que yo les estoy compartiendo, ¿qué van a hacer al respecto, verdad? De todos los sermones que se pueden proclamar, ¿verdad? En el día de hoy, hasta esta época el Sermón del Monte es el sermón más perfecto que ha habido en la historia, predicado por el mejor pastor de todos, que es Cristo, ¿verdad? Nuestro Salvador, el pastor de las ovejas. Y Él predica, ¿verdad?, este Sermón del Monte a un grupo de personas y llega a ese punto final del cual hablamos la semana pasada y es, hay dos puertas. Hay una puerta ancha y hay una puerta angosta. Tú toma la decisión por cuál vas a entrar. Esto es lo que significa vivir como para mí. Esto es lo que significa entrar por la puerta angosta. Esto es lo que significa vivir en el camino angosto. Pero tengan cuidado porque les dice, entren por la puerta angosta, pero tengan cuidado porque también hay una puerta ancha, ¿verdad? Y es lo que hablamos la semana pasada. Tocando brevemente tal vez algunos puntos del camino ancho y del camino angosto también. Y nos pudimos dar cuenta que en el día de hoy muchas personas piensan que han pasado por la puerta angosta, pero realmente no lo han hecho. Piensan que son cristianos, pero no lo son. Piensan que han recibido la salvación, pero realmente no la han recibido. Piensan, ¿verdad?, que han cruzado por esta puerta cuando realmente han estado a las afueras, viendo tantas personas pasar y han tomado como una identidad falsa de pensar que ellos también lo habían hecho. Y en el día de hoy nos encontramos en Mateo 7, versículo 15 en adelante, donde se habla de otro grupo de personas de las cuales Jesús nos dice es necesario que tengan cuidado de estas personas, porque son un grupo de personas que están encargadas de guiar a todas las personas a no entrar por la puerta angosta. Falsos profetas, falsos maestros que guían a las personas ¿a qué? A entrar más bien por la puerta ancha, a llevar a todos a andar por el camino ancho, el camino fácil que lleva a la perdición, como dice la palabra del Señor. Ancho es el camino y fácil su entrada. Dice, muchos son los que andan por este camino. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las estadísticas que hablábamos la semana pasada sobre la cantidad de cristianos, personas que creen que son cristianas pero realmente no lo son. Hablábamos de cómo en un porcentaje de 34 personas que tú y yo podamos conocer, probablemente solamente 17 digan ser cristianos y de esos 17, 10 tal vez se congreguen, pero solamente 7 aseguran que lo que dice la Biblia lo creen que es verdad. De 34 personas, es decir, pocos son los que realmente viven en el camino angosto y han cruzado por la puerta angosta.
Pocos son los que experimentan la verdadera bendición de caminar con Dios, pero muchos son los que se han dejado influenciar por estos malos maestros de los cuales habla Jesús. Por eso dice, tengan cuidado de los falsos profetas, tengan cuidado de los falsos maestros que lo único que les importa es su propio beneficio, que lo único que les importa es llevar a las personas al camino ancho. No les importa el final del camino, ¿verdad? E incluso ni les importa de la perdición de la cual está hablando este pasaje. Y este grupo de personas, es curioso que Jesús los llama por nombre específico y les dice falsos profetas. Otras traducciones dice falsos maestros. Y dice que estos falsos maestros no darán buen fruto. ¿Y qué pasa con los que no dan buen fruto? Según esto, van a ser echados al fuego, van a ser cortados, dice en otro versículo, dice el hacha ya está en la parte de abajo del árbol y estos van a ser cortados y van a ser echados al fuego. No solamente estas personas, sino todos aquellos que siguen sus enseñanzas, enseñanzas que solamente motivan a permanecer en el camino ancho. Y podríamos pensar que todas estas palabras, ¿verdad?, iban dirigidas solamente a ese grupito que estaba ya sentado a las faldas del monte, todos viendo a Jesús, mire qué bonito nos está hablando. Y podríamos decir, bueno, no, pues era solamente en esa época que Jesús le está dando cuidado con las enseñanzas, cuidado que es que yo cuando me vaya van a empezar a hablarle otras cosas. Pero la Biblia nos muestra otra cosa y es que una y otra vez ha habido la existencia de falsos maestros y aún más la Biblia asegura que en estos tiempos habrá multiplicación de falsos maestros que se encargarán de desviar a las personas del camino de la verdad. Desviar a las personas para poner sus ojos en cualquier cosa menos en Cristo. De poner los ojos de las personas en cualquier cosa menos en lo que es vivir como para Dios. De poner los ojos de las personas en cualquier otra cosa menos en el sentido de la salvación. De llevar a las personas a tener un estilo de vida cada vez más alejado de cómo se debería comportar un hijo del reino de Dios, un heredero, cada vez más alejados de cómo cumplir la voluntad del Padre, como dice la palabra del Señor que dice, solo los que cumplen la voluntad de Dios entrarán en el reino. Y Jesús por eso como que resalta tanto esta advertencia, tengan cuidado. Así como la semana pasada hablábamos y él empezaba con sus palabras, entren por la puerta angosta, entren por esta puerta porque esta puerta es la que les va a dar la vida. Ahora en estas palabras él dice, tengan cuidado, o sea, en su misericordia y en su gracia, Él nos está diciendo qué hacer. Déjalo que eso quede así flojito. Y es curioso cómo en otras ocasiones Jesús vuelve a tocar este mismo punto. Hay otro discurso que Él da en otro monte que se llama el discurso de los olivos, ¿verdad? En aquel monte donde también Él lloró y sufrió tanto. Y en Mateo 24:11 él usa unas palabras que conectan directamente la advertencia del sermón del monte. Dos montes diferentes. Y él está hablando, ¿verdad?, de todo lo que ha de venir, ¿verdad? No solamente cuando él vuelva, sino cuando llegue el final de los tiempos. Y dice en el versículo 11 de Mateo 24, muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos. ¿Engañados por qué? Por las falsas enseñanzas que estos falsos maestros están trayendo. Enseñanzas que distorsionan nuestro llamado de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y empiezan a poner ideas, ¿verdad? Ideas que aunque mencionan a Dios, no lo ponen como lo más importante para nuestras vidas. ¿Cuántas personas en el día de hoy son de ese tipo de falsos maestros que aunque dan una enseñanza y aunque es tal vez todo moralismo, antes tal vez es todo sea universalismo y relativo, depende de lo que tú quieras pensar y haz lo que tú quieras, pero le ponen Dios al final, entonces lo dice, bueno, entonces eso está bien. Y es curioso como muchas personas en el día de hoy han llenado todas sus ideas, todas sus opiniones y para apoyarla o para darle cierto tipo de peso, al final como que la firman con el nombre de Dios. Y entonces, bueno, confiemos en Dios o que se haga la voluntad del Señor. Y poco a poco van desviando a las personas de la verdadera voluntad de Dios, ¿verdad? Que es amarle y servirle, adorarle por toda la eternidad, agradecerle constantemente por la salvación que nos ha dado. En el día de hoy hay muchos falsos maestros que aunque hablan de Dios, es como un Dios sin identidad. Les da miedo decir porque no quieren aceptar que es el verdadero Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del cual nos habla la Biblia. Simplemente dicen Dios. Y asumen que Dios es ¿quién? Bueno, el que tú crees que sea Dios, pero no el Dios de la Biblia.
Ayer veíamos una película donde hablaban de unas personas que fueron a Japón, dizque a compartir de Dios. Y ellos le decían, sí, no, Dios. Y todos, claro, busquemos a Dios. Y al final, ¿sabe cuál era el Dios para estas personas? El sol. Y él decía, entonces, aunque nosotros estamos dizque hablando de Dios, ellos en su cabeza y en su idea tenían un Dios que era la naturaleza. Y no era el Dios creador de la naturaleza, el cielo y la tierra, ¿verdad? Y en el día de hoy, aunque tal vez no guíen a las personas a adorar, ¿verdad? Otras cosas así, se habla de un Dios que no tiene identidad. Un Dios que tal vez se desvía realmente de lo que la Biblia nos habla de quién es Él. Y para dar unos ejemplos, hablan de un Dios que es un Dios que existe, ¿verdad? Y lo aseguran, sí, Dios existe, pero Dios existe para hacerte rico. Entre comillas, la enseñanza de la prosperidad. Pero eso no es el verdadero evangelio. Eso no es lo que la Biblia nos habla, es lo que deberíamos poner nuestra atención. Hay otros que dicen que sí, que Dios existe, pero Dios existe para que tengas buena autoestima. La doctrina del humanismo. Otros hablan de que Dios existe, ¿verdad? Pero es que existe para que tengas éxito, para que te puedas autosuperar. Y unos hablando, ¿verdad?, de prosperidad, otros hablando de humanismo, hay otros hablando de religión, pero ninguno está hablando de una verdadera relación con Dios. Más que hablar de religión, más que hablar de todas estas cosas, Jesús dice, nunca los conocí. Conocí, la palabra nos da una idea de nunca tuve una relación con ustedes, nunca tuve comunión con ustedes. Y de todas las enseñanzas que tú y yo vemos en el día de hoy, de muchos falsos maestros que son, de todo menos tener una relación, comunión con Dios día a día, vivir como Él quiere que vivamos, seguir los pasos de Jesús que Él siguió aquí en la tierra. Y aún hay muchas más malas enseñanzas, ¿verdad? Todas estas son solamente algunas, pero es curioso que todas las falsas enseñanzas hablan más de un Dios, ¿verdad?, que debe servir al hombre. Es curioso que todas estas falsas doctrinas y estos falsos maestros hablan de cómo sí, Dios existe, pero Dios existe para servirnos a nosotros, cuando realmente debería ser que el hombre existe para servir al Dios que lo creó, que el hombre existe para servir al Dios que lo ha salvado. Y poco a poco la imagen bíblica del Dios verdadero ha sido distorsionada. Como que cada vez uno ve a la gente siendo motivada por falsos maestros, como, sí, échale ganas, vas a salir adelante, en lugar de depender de Dios. Tú puedes solo, hazlo tú, haz esto, tú puedes triunfar. Y aunque Dios no es que no quiera que no triunfes, Él lo que quiere es que seas victorioso, pero en Él. Que tengas tus ganancias y toda tu prosperidad, pero en Cristo, no en las cosas materiales. Y poco a poco, ¿qué han hecho estos falsos maestros? Han empezado a sacar el nombre de Cristo. Han empezado a poner el nombre de Dios cada vez más atrás. Tú puedes. Sal adelante, tú puedes. Son tus ganas, son tus ideas, son tus valores. Es lo que tú quieres, son tus anhelos y tus metas. Haz lo que sea para cumplirlos. No importa lo que tengas que hacer. Y poco a poco muchas personas, en lugar de depender de Dios, del creador del cielo y la tierra, que empiezan a creer en sí mismos. Se forman en su propio corazón su propio Dios. Uy, yo puedo hacerlo todo. Y cada vez más van rechazando y pisoteando la gracia de Dios que proveyó salvación para nosotros, ¿verdad? Por medio de su Hijo Jesús. Pero el día de hoy yo no quisiera centrarme tanto en las doctrinas. En otro momento tocaremos las doctrinas. Hoy quisiera más enfocarme en las características de los falsos maestros. Y a la luz de la Biblia vamos a ver algunas de estas, porque Jesús nos está advirtiendo de una manera como tan puntual: tengan cuidado de estas personas. No se puso a explicar, mire, esto es lo que están enseñando y todo esto. Lo que hace Jesús es, este es el evangelio, esta es la manera de vivir para Dios, este es el reino de Dios. Conózcanlo, y cuando lo conozcan a profundidad, se van a dar cuenta que cualquier otra cosa que no se parezca al reino de Dios es una falsa enseñanza. En otras palabras, cuando escuchen algo que yo no les he dado, ¿verdad? Jesús les dice, viene entonces de falsos maestros. Y es curioso, ¿verdad?, que en el día de hoy no es secreto que estamos en una sociedad que cada vez es más expresiva con sus opiniones, ¿no? Ya la gente ya
ya no tienen ni siquiera decencia para reservar su opinión, sino que empiezan a uno sale a la calle y uno los ve ahí en las esquinas, ¿verdad? Haciendo como forzando su opinión sobre las personas. Han aparecido más marchas, han aparecido muchas discusiones, debates, han aparecido muchísimas cosas a nivel social donde se ha visto que hay mucha más expresión de opinión. Pareciera que hubiera ahora abundancia de debates, de conversaciones, y hoy es chistoso, hoy más que nunca es más fácil ver lo que está en el corazón de muchas personas. Si tú quieres conocer qué hay en el corazón de alguien, déjalo que hable. Déjalo que hable, lo que sea, y vas a darte cuenta qué hay en su corazón. La Biblia nos dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Quieres conocer qué hay en el corazón de una persona? Deja que hable. Dice la Biblia, del hombre bueno y del hombre malo, saca del corazón para hablar. Si son cosas buenas, si es la palabra de Dios, si es lo que Jesús nos ha enviado, muy seguramente la abundancia del corazón de esta persona va a hablar solamente la voluntad de Dios. Pero es eso, es ver cómo en el día de hoy las personas están revelando su corazón, están mostrando de lo que abunda su interior, ¿verdad? Y muchos como que pareciera que pasarán desapercibidos. Aún de tantos falsos maestros que se paran a hablar en muchos diferentes lugares, detrás de palabras elocuentes, detrás de palabras hasta bonitas, están exponiendo su corazón que muestran características de este tipo de personas. Y tristemente, muchos como que empiezan a escuchar y no se dan cuenta de lo que están escuchando. Son engañados, son cautivados, son cegados incluso con estas palabras. Y Jesús dice, tengan cuidado de todas estas personas de una manera muy resaltada. Y así como lo hablamos la semana pasada, muchos piensan que sí, ya muchos han entrado dizque por la puerta angosta, y muchos piensan que están siguiendo a Jesús cuando realmente no lo están haciendo. De manera similar, muchos piensan que están escuchando un mensaje correcto, y muchos piensan que están conociendo de Dios por medio de estas enseñanzas dadas por falsos maestros, pero lo que realmente está pasando es que están siendo llevados a afirmar y defender ciertos estilos de vida que son característicos de una persona que no vive como para Dios. Puedes ir a muchos lugares y uno no es que les diga no vayan. Vayan si quieren, pero que haya discernimiento y haya palabra de Dios en sus corazones para poder encontrar los engaños y las mentiras. ¿Cuántas personas en el día de hoy no están dando mensajes motivacionales que realmente animan a las personas a vivir de maneras hasta inmorales para justificar que a ellos les vaya bien? En pocas palabras, estilos de vida que no glorifican a Dios. Y aunque hoy no tenemos tiempo, mi querida familia, de ver todos los pasajes que la Biblia nos habla sobre los falsos maestros de los cuales Jesús se refería, hay varias referencias que me gustaría tocar, y hay unas en el Antiguo Testamento para que nos demos cuenta que esto de los falsos maestros no es algo que solamente fue en la época de Jesús o es algo solamente en el día de hoy, sino es algo que ha aparecido desde mucho tiempo atrás. La Biblia nos narra en Deuteronomio, en Números, aún los profetas Isaías y Jeremías, por nombrar algunos de estos libros, y aún el Nuevo Testamento lo sigue asegurando en las cartas paulinas, cuando Pablo le escribe a la iglesia y les dice, tengan cuidado de todo lo que están escuchando. Las cartas de Pedro, las cartas de Judas, que puntualmente muestran las características de estas personas. Y es curioso que cuando uno conecta todas estas ideas de los falsos maestros, la que más se repite es que son engañadores. Son personas que engañan a los demás manipulando la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, cualquier persona puede venir a ti a hablarte y decir, mira, es que algo así dice aquí en la Biblia, y después enseñan como quieren y no como debería ser enseñado. Muchos en el día de hoy son engañados por esa razón, porque no se han adentrado en la palabra del Señor, no se han adentrado y profundizado en la Biblia, y han más bien, ¿qué he hecho? Dejado que muchas enseñanzas entren por sus oídos y empiecen a arraigarse en su corazón. Y por medio del profeta Jeremías, Dios decía a su pueblo, vanidad y engaño de su corazón hablan, Dios no los envió ni les habló.
Aún en los tiempos antiguos, Dios advertía a su pueblo, tengan cuidado de los que hablan estas falsedades. Tengan cuidado de estos falsos profetas que solo se encargan de engañar y llevar al camino de la perdición. Dice Jeremías también, aún en los tiempos antiguos, dice, no escuches las palabras de los falsos profetas que alimentan con vanas esperanzas y hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. ¿Qué significa esto? Falsos profetas que solamente alimentan con vanas esperanzas. La carta de Judas también habla de esto y dice, son como nubes que prometen lluvia, pero no traen nada. En otras palabras, te engañan con promesas de Dios te va a dar esto, y Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer esto, porque es que eso es lo que ellos se imaginan y no realmente conocen la voluntad de Dios, y la gente se queda esperando, ¿verdad? Falsa esperanza, vanas esperanzas, te prometen muchas cosas, te prometen prosperidad, te prometen salud, pero cuando no llega la salud, cuando no llega la prosperidad financiera, ¿qué pasa con la gente? Entonces ese Dios no existe, y cada vez se alejan más del Señor. En el día de hoy estaba viendo un documental sobre el cristianismo en Irán, un lugar que está tan recluido de tantas cosas y lo duro que esas personas tienen que vivir. Y hay un problema que está pasando en este lugar y es que los medios de comunicación están permitiendo que solamente pasen cierto tipo de mensajes, mensajes cristianos por televisión, que ya ellos se han dado cuenta que no es cristiano, sino dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Y una de estas personas decía, necesitamos orar mucho para que la verdad venga a nuestro país. Porque muchas de las cosas que dejan pasar es un falso evangelio, es un falso mensaje por falsos maestros que dicen que ven la necesidad que hay en nuestro país y que quieren vender. Cómo Dios, puede solucionar ciertos problemas en vez de enseñar cómo en medio del sufrimiento Dios sigue teniendo el control. Cómo en medio del dolor Dios nos puede consolar. Cómo en medio de la tristeza y las dificultades Dios sigue manifestando su poder. Pero hay muchos que están enseñando vanas esperanzas. Eso es un caso extremo. Pero ¿qué en el día de hoy? ¿Qué es lo que tú escuchas en tu día a día o lo que recibes tal vez de otras personas que poco a poco el Señor te lleva como a tener cuidado y tener discernimiento y decir, ¿será que lo que tú estás escuchando son vanas esperanzas de falsos profetas que Dios ha dicho que no los escuchemos porque solamente alimentan cosas que no son provechosas para nuestras vidas? Dice aquí, hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Estas personas en la época de Jeremías era una nación que estaba en total corrupción. Y Dios una y otra vez les dijo, arrepiéntanse, dejen de vivir de esa manera, sigan los caminos del Señor. Y Jeremías era uno de los pocos que hablaba la verdad. Pero había más falsos profetas que ¿qué hacían? No escuchen a ese, sigan haciendo lo que están haciendo que no es tan malo. Sigan haciendo lo que Dios los va a bendecir. Sigan haciendo lo que Dios los entiende. Él sabe la opresión que están viviendo. No se preocupen. Aprovechense de los demás. Dios sabe la necesidad que tú tienes. Con vanas esperanzas y visión de su propio corazón. Hasta llegaban a imaginarse cosas y decían, no, es que Dios mandó decir eso. Y una y otra vez Dios trajo juicio sobre estos falsos profetas. Por eso, mi querida familia, como defensa a estos engaños, tú y yo necesitamos tener la Biblia como algo central en nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que nos muestra la verdad. No hay nada más. No yo, el que está aquí, compartiendo un mensaje, es la palabra de Dios que te va a llevar a encontrar la verdad. Es la que te ayuda a identificar los engaños de todos los falsos maestros que existen en el día de hoy. Y es muy triste ver cómo muchas doctrinas en el mundo, herejías incluso, se han introducido a la iglesia. Pedro lo decía, enseñanzas destructoras, mensajes que solo se enfocan en cosas que no son provechosas. ¿Cuántas veces uno encuentra, un mensaje, eso es como de la Biblia, van a hablar de Dios, y uno a veces lo pone por curiosidad y terminan hablando unas cosas que uno dice, ¿y qué provecho tuvo esto? ¿Qué bendición tuvo esto?
hablando de tonterías realmente, de cosas vanas y pasajeras que realmente no influyen nada en tu vida y en tu corazón, que no te animan y te llenan de esperanza y te enseñan a vivir como Dios quiere que tú vivas aquí en la tierra. ¿Cuántas enseñanzas hay por allá? Hace unos días me enviaron un mensaje y empecé a escuchar por curiosidad y había un señor, hasta se lo mostré a ella, él dice que vamos a orar por los que le ponen salsa de tomate al arroz. Y decía, ¿y esto qué tiene que ver con lo que dice la palabra del Señor? Vamos a orar por los que comen de X o Y manera. Y la dieta de las personas, ¿qué tiene que ver? Es un momento para hablar de la palabra y la autoridad, el poder y la soberanía de Dios. Habrán otros lugares y habrán otros momentos para hablar de nuestra salud y de nuestra manera de alimentarnos y lo que sea. Hay otros momentos, pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, es de la palabra de Dios y no se puede meter ninguna otra cosa que no sea provechosa. No estoy diciendo que no sea provechoso alimentarse bien, claro, todos queremos sí, estar saludables, fuertes. Es provechoso solamente para el cuerpo. Pero cuando la Biblia nos habla de cosas que se enfocan en cosas que no son provechosas, está hablando del ámbito espiritual. ¿Cómo me afecta a mí espiritualmente saber qué como, qué dejo de comer? ¿Cómo me afecta a mí espiritualmente tantas cosas de las que se hablan en el día de hoy que tristemente no es doctrina sana? Yo sé que es provechoso algunas enseñanzas, ¿verdad? De la salud mental. Claro que sí, porque hay mucha necesidad en el mundo. Pero muchas de esas enseñanzas se han filtrado dentro de la iglesia y poco a poco han desviado al evangelio, han desviado lo que es más importante, que es la salvación de tu alma. Y se han puesto a dar y a encasillar a las personas en un tratamiento que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Nuevamente, mensajes que se enfocan en cosas que no son provechosas para tu eternidad, si queremos ser más específicos. Y lo peor de todo es que muchos se deleitan de estas enseñanzas, les gusta. Dice la Biblia por allá en Pedro, según de Pedro, que es que a la gente le pica el oído. Imagínense eso. Ellos quieren escuchar algo. ¿Y qué hacen los falsos maestros? Como esta gente le pica el oído y quieren escuchar de eso, bueno, vamos a hablarles de lo que ellos quieran oír. Y en lugar de exhortar a las personas que hacen, simplemente los llevan a descarriarse cada vez más. Y poco a poco hay grandes multitudes, como lo dice la Biblia. Muchos están por el camino ancho. En otras palabras, muchos están dando pasos acelerados a la perdición. Y de manera similar, entonces, Jeremías se encontraba en una situación como la cual estamos hablando en el día de hoy. Ante tantas personas que se levantaban a hablar, dizque cosas bonitas diciendo, no, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir, cuando en realidad se estaba avecinando un juicio por la gran desobediencia que el pueblo estaba teniendo. En pocas palabras, Jeremías les estaba llamando al arrepentimiento y a correr desesperadamente a la puerta angosta. Pero estos falsos profetas, ¿qué estaban haciendo? Todo lo contrario. No escuchen a ese loco. Dios es bueno, Dios los va a perdonar. Sigan así que no va a pasar nada. Eso es un exagerado. Y poco a poco, las personas empezaban a probar cada vez más sus acciones porque era lo que querían oír. Su oído les picaba para que alguien les dijera, justifícanos que lo que estemos haciendo no es que sea tan malo y Dios nos va a perdonar. Y Jeremías les decía, yo no puedo decirles eso. La verdad es que Dios les está diciendo que se arrepientan y dejen de vivir de esa manera y vengan a Él a recibir de la verdadera bendición. ¿Y qué hacían los falsos maestros? No, si sigue así, tranquilo. Dios te entiende. No te va a castigar como tú te imaginas. Él te va a perdonar. Y poco a poco, el corazón de este pueblo se empezó a enfriar. Decía Isaías, de labios el pueblo que me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Yo me imagino el dolor del Señor viendo semejante cabras descarriadas cuando Él les ha puesto una persona hablando la verdad y aquí otro hablando la verdad y aquí otro la verdad y por allá yo no, vamos a escuchar mejor a estos que suena más bonito, estos que justifican nuestra manera de vivir y no nos critican y nos rechazan o nos quieren cambiar. Y Dios los ve a todos y les dice, bueno, y me dicen Dios, como dice Mateo también, Jesús, llegará el día en que dirás, Señor, Señor, y yo les diré, no los conocí. ¿Por qué?
Porque aunque decían el nombre de Dios y aunque ponían Dios aquí, ponían sus versículos bonitos aquí y allá, su manera de vivir no lo demostraba. Como dice aquí, de labios el pueblo honraba el nombre de Dios, pero su corazón estaba muy lejos de él. Por eso, mi querida familia, el corazón de Dios se entristecía tanto y aún en esa tristeza lo seguía advirtiendo y le seguía diciendo, tengan cuidado de lo que les están diciendo. Dice, los profetas solo dicen mentiras. En Jeremías sigue hablando. Dice, los profetas solo dicen mentiras. Los sacerdotes enseñan lo que quieren y mi pueblo parece estar feliz. Otras traducciones dicen, a mi pueblo le encanta que sea así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? ¿Qué esperan? ¿Cuántos están caminando en ese camino ancho? ¿Y cuántos de estos están pensando qué va a pasar cuando ese camino se acabe? Ahí sí, ¿a quién van a acudir? ¿Cómo es el cuento ese? El que el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y Dios todo el tiempo, te estuve diciendo que no te mantuvieras en ese camino. Te estuve diciendo que cuidaras tus oídos. Te estuve diciendo que dejaras de ver estas falsas enseñanzas. Te he estado poniendo personas que te hablen la verdad. Pero tu corazón ha estado lejos de mí. Y has tomado tu decisión. Dios no va a obligar a nadie a estar o en el camino angosto o en el camino ancho. Él te deja que tú tomes la decisión. Pero si te dice, si te mantienes en este camino, hay bendición, hay vida eterna. Si te vas por este camino, hay perdición, hay castigo. Escoge este camino. Una y otra vez lo dice a lo largo de su palabra. Y hay muchas personas que se encuentran como en esa duda, ¿será que me voy por aquí? ¿Será que me voy por allá? Y vienen esos falsos maestros a engañar, a decir, no, ven que por aquí te conviene más. Ven que por aquí hay billete. Ven que por aquí hay aplausos, por aquí hay gloria, por aquí hay compañía. Muchas personas se atemorizan de tomar el camino angosto y pasar por la puerta angosta porque dice que es difícil entrar por ahí. Claro que es difícil dejar muchas cosas atrás. Es difícil dejar el pecado. Es difícil dejar atrás estilos de vida que no glorifican a Dios. Es difícil dejar atrás pensamientos erróneos que pensábamos que eran reales. Es difícil dejar atrás nuestro ego y confiar solamente en Dios. Y aún es más difícil vivir en soledad. Dice, son muy pocos los que andan por el camino angosto. Y por temor, ¿qué hacen muchos también? Mejor vámonos porque estos falsos profetas, no les dicen falsos profetas, pero dicen, estos sí nos hablan bonito y nos dicen que aquí va a estar todo bien y aquí estamos todos acompañados. Y poco a poco muchos, por temor, por cobardía, terminan yendo en un camino de perdición. Bien lo dice Apocalipsis, el infierno está lleno de cobardes. Cobardes que no quisieron enfrentar las falsas enseñanzas. Cobardes que no quisieron arraigarse en la palabra de Dios y presentar la verdad y hacer un frente ante tantas mentiras que el mundo está queriendo meter en el día de hoy. Y cuando llegue ese camino a su final, ¿a quién van a acudir? Yo no sé en qué camino estás tú. Yo sé en qué camino estoy yo. Y sé que cuando ese camino termine, me va a llevar a la presencia de mi Padre por toda la eternidad. Yo sé las verdades y las enseñanzas que estoy escuchando y buscando a la luz de la palabra de Dios, pero no sé qué es lo que tú estás escuchando y buscando aprender. Y por eso, mi querida familia, Jesús advierte de una manera tan personal a cada uno: tengan cuidado de los falsos maestros. ¿A quién vas a acudir en aquel momento? El daño de los falsos maestros, mi querida familia, es muy grande. Muchos piensan que es un engañito y ya, bueno, ciertas consecuencias en la vida, sufrimiento, engaños, se aprovecharon de mí, lo que sea. Pero no piensan más allá. ¿A dónde llega el camino ancho? No piensan en la perdición eterna. Y por eso Jesús, en tanto amor, él advierte, la preocupación de Jesús es genuina. Dice, cuidado, tengan mucho cuidado. Es una urgencia que les dice, abran sus ojos, estén alertas con todo lo que les está rodeando, porque van a llegar aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Otra característica de estas personas no solamente el engaño, sino que también, ¿sabe qué hacen?
Son los que manipulan la palabra y la gracia de Dios y te dicen, sigue haciendo lo que tú quieras, porque igual Dios es amor. Sigue haciendo lo que tú quieras, porque igual Dios es perdonador, Él te va a perdonar. Son aquellas personas que aprueban estilos de vida vergonzosos y pecaminosos porque es que eso es normal en el día de hoy. Mire, todo el mundo lo hace. Eso hacen los falsos maestros. Son quienes justifican una y otra vez que las cosas no es que sean tan malas. Es que Dios te entiende, Dios entiende que tú no eres perfecto. Y se amarran de todas estas ideas y enseñanzas que la Biblia no nos muestra. Cuando la Biblia nos dice ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y poco a poco llevan a sus seguidores a pisotear la gracia y el perdón de Dios. No hay nada más triste que ver a una persona que se hace llamar cristiana, que conoce que Cristo murió en la cruz, que entiende hasta cierto punto que esa sangre derramada pagó por sus pecados y después va y hace lo mismo. Como arrastrando la sangre del Señor. Mira, a mí no me importa lo que tú hiciste por mí. Qué triste. Qué triste personas que tienen cierto tipo de conocimiento general de lo que Jesús hizo por ellos y aún así van nuevamente a hacer aquella cosa por la cual fueron perdonados originalmente. Y una y otra vez lo hacen. ¿Será que esa persona realmente está buscando una sana enseñanza que lo lleve a convertirse y a transformar su vida a lo que significa realmente arrepentirse, que es darse la vuelta y nunca más volverlo a hacer? ¿O es alguien que está buscando enseñanzas y vienen falsos maestros a decirle, sí, siga así, que no está tan mala la cosa? Pisoteando cada vez más la gracia del Señor. Estos falsos maestros, mi querida familia, también hablan cosas infladas, dice Judas. Dice que adulan a las personas con palabras y dice que seducen a los más débiles para satisfacer sus deseos. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos visto noticias, titulares, que fulanito no sé quién, que el pastor de tal iglesia y mire lo que terminó haciendo? ¿Por qué? ¿Será que realmente era alguien que estaba arraigado en la verdad del Señor? ¿O era alguien que estaba adulando y seduciendo a los débiles para satisfacer sus propios deseos? La Biblia no lo miente y lo hemos visto una y otra vez. Grandes personas que uno decía, uy, el gran siervo del Señor. Y después uno lo ve en semejantes situaciones y uno dice, ¿en qué momento, Señor? ¿En qué momento? Bueno, muy seguramente esta persona no se estaba aferrando a la verdad del Señor. Su mente y su corazón ¿cómo es que decimos? No pecaba, pero se moría por hacerlo. Y llegó el momento en que dijo, ya yo no aguanto más, voy a hacerlo. Y era, Señor, pero Señor, si yo predicaba, Señor, pero si yo oraba, si yo leía la Biblia. Y iba a decir, tal vez me honraba este corazón, pero tu corazón estaba alejado de mí. Y tú y yo, mi querida familia, tenemos que tener cuidado de esos falsos maestros que buscan adularnos con palabras e incluso seducir a los más débiles para satisfacer cualquier tipo de deseo. Se la pasan diciéndole a las personas que son buenos, no se cansan de ¿cómo se dice?, de inflarles el ego, tú eres lo mejor, los saludan con palabras, ¿verdad?, que realmente les inflan la autoestima de una manera errónea. No que sea malo tener estima propia, pero en lugar de llevarlos a encontrar su identidad, su valor y su estima en Cristo, lo ponen de una manera humanista. Tú eres el mejor, no es decir, en Cristo tú eres una nueva creación. En vez de decir, ¿verdad?, que en Cristo pueden hacer muchas cosas, dicen, tú eres el mejor, tú eres fuerte, tú lo lograrás, echándose ánimos y flores a sí mismos. Y la palabra de Dios nos dice, tengan cuidado de los que les adulan y los que los seducen con palabras y con acciones. Cristo es el que nos da nuestra identidad. Jesús es el que nos da nuestro valor y en Él está nuestra estima. Y de todas las personas que hablan de todas estas mentiras y sacan a Cristo de la ecuación, de ellos tenemos que tener cuidado. Son las palabras que Jesús nos ha dado, mi querida familia. Advierte de una manera tan, ¿verdad? Se siente la preocupación del Señor, tengan cuidado. Antes se sentía la preocupación de esa puerta ancha. Y ahora con estos
dice, pero no solamente en la puerta, también tengan cuidado, que hay personas que los van a estar como llevando, guiando. Sí, sigue. Como cuando uno arrea animales, ¿no? Y abren una puerta y háganle todos eso. Y así están muchas personas en el día de hoy, corriendo a la puerta ancha y manteniéndose en el camino ancho a un lugar que va a ser un despeñadero nada más, que llega a su final y va a haber una condena eterna. Y Jesús les dice, cuidado, vengan a mí, vengan a la puerta verdadera, vengan al camino de vida, vengan por medio de la verdad que está en las Escrituras. Por eso, mi querida familia, es bonito ver que Jesús nos advierte y la Biblia nos muestra cómo defendernos. La Biblia nos muestra cómo se ven estas personas. La Biblia nos muestra cómo actúan y cómo se caracterizan los falsos maestros. Y aún así, muchos son engañados porque no prestan atención a la advertencia. ¿De qué me sirve a mí tener una Biblia si no la leo, si no la estudio, si no me aferro a sus promesas y más aún no le pongo cuidado a sus advertencias? ¿Cuántos se saltan ese pedacito? Tengan cuidado los falsos maestros. Ay, ¿no habrá algo más bonito? Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, sí, este me gusta más. Y empiezan a aferrarse solo a los versículos que hasta cierto punto emocionalmente ayudan a las personas como a tener esperanza. Y aunque eso no está mal, es necesario conectarlo con todo el contexto de la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin. Mi querida familia, de Génesis a Apocalipsis, hay una historia, la historia de salvación. Y muchos falsos maestros se han encargado de ¿qué? Ya lo hemos visto por medio de Jeremías, Isaías, Deuteronomio, engañando a las personas para que distorsionen la imagen de lo que Dios quiere presentar, una vida eterna en su presencia, disfrutando de la gran bendición. Y muchos entonces son engañados en el día de hoy y no prestan atención a la advertencia porque no se llenan de la palabra de Dios para poder identificar las mentiras que andan rondando en el día de hoy. Y créanme que hay muchas mentiras y falsas enseñanzas rondando en el día de hoy. Uno quisiera estar pendiente de todos y saber qué mentiras pueden estar acechando sus vidas, pero la única persona que puede defenderte a ti es el Espíritu Santo. Cristo te lo advirtió y te dice, ten cuidado de los falsos maestros. Tal vez en su misericordia ponga personas a tu alrededor que te digan, cuidado con lo que estás escuchando, que eso está medio raro. Pero más importante, tú tienes al Espíritu Santo y la palabra de Dios que te va a ayudar a abrir los ojos, a identificar. Dice que te va a quitar ese velo que muchos tienen para poder ver con claridad. Pero si tú no te llenas de la palabra de Dios, créeme que tú vas a escuchar cualquier cosa y porque dicen Dios y porque dicen amén, muchos van a decir, sí, eso es del Señor. Y no lo es, no lo es. Pablo decía a una de las iglesias, acuérdense de aquellos de Berea, Pablo, alguien que respetuoso con la palabra de Dios y yo sé que les daba lo que era pura verdad. Y dice, pero vean a estos eran más fieles porque iban a buscar en la palabra de Dios, a confirmar, a ver si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. ¿Cuántas personas hacen eso en el día de hoy? ¿Cuántas personas, yo digo, no porque yo vaya a decir mentiras, pero cuántos llegan a su casa a buscar, venga a ver si lo que este dijo hoy era verdad? A veces nos confiamos mucho, mi querida familia. El que está detrás del púlpito tiene un respeto reverente por la palabra de Dios y créanme que hasta el máximo va a presentarlo de la manera más adecuada, pero no todos son perfectos. Nadie es perfecto y en algunos momentos uno puede fallar y es importante que tú tengas ese discernimiento de decir, creo que hoy se descachó con tal cosita. Uy, yo no sé, pero eso no estaba en la Biblia. ¿De dónde sacó tal cosa? Tú y yo necesitamos ese tipo de discernimiento y entrega como los de Berea. Venga a ver si lo que me están diciendo es verdad. Lo que escuchas en los medios, venga a ver si lo que están haciendo aquí es verdad. O son solamente historias que me hacen sentir bien. Y no lo dice la Biblia. Hay nuevamente muchas mentiras rondando en el día de hoy. Y muchos en esta sociedad, mi querida familia, es curioso como que hay hambre, ¿sí? Hay un hambre por la verdad, como que hay un vacío, uno dice algo aquí como que no anda bien, como que no está normal. Y es curioso ver cómo muchas personas están buscando todo tipo de doctrina como que suene bien. Esto suena más o menos parecido a lo de la Biblia, esto debe ser verdad.
ay, esto se ajusta más o menos a lo que yo más o menos conozco. Esto debe ser verdad. Y como que están comparando, ¿verdad? Todas estas cosas de manera como desorganizada, por ponerlo en alguna palabra, porque es que entre comillas suena más o menos a la verdad, y como que lo agarran todo y hacen una bola y dicen, ok, es esto. Esto es lo que yo quiero escuchar, esto es como yo voy a vivir. Y poco a poco se empiezan a alejar de la verdad de Dios, buscando escuchar tantas enseñanzas a un lado y en otro, solamente para encontrar algún tipo de verdad. Y mi querida familia, ¿sabe qué es eso? Es como si estuvieran comprando cosas con muchos billetes falsos, y peor aún, es como si estuvieran tratando de comparar muchos billetes falsos a ver cuál de todos esos billetes falsos fuera el verdadero. ¿Será que alguien puede encontrar un billete verdadero de todos esos billetes falsos? ¿Cómo se puede tratar la verdad? ¿Cómo se puede encontrar aquella cosa que es verdadera? De manera financiera, por dar un poquito de ilustración, las personas que tratan con el dinero falso, ¿sabe cómo son entrenados? Los entrenan con un solo billete. Y es un billete genuino, es un billete real. Y les dicen, estudies este billete a la perfección. Conózcale cada detalle. Tóquelo, huélalo, arrúguelo, siéntalo, mírelo con lupa. Estudie el billete genuino a la perfección. Y con eso, cuando llegue un billete falso, ¿qué van a hacer? No se parecen en nada. No huele igual, no se siente igual, no se ve igual. Venga, le ponemos la lupa. No tengo que poner la lupa, pero ya sé que no se siente igual. Y se dan entonces a la tarea de conocer el billete genuino en cada detalle, hasta lo más mínimo, imagínese usted. Y lo mismo pasa con las enseñanzas de los falsos maestros. Tú puedes estar buscando la verdad en todos estos diferentes lugares, pero solamente la palabra de Dios, mi querida familia, es la que tiene la verdad. No es la persona que se para a hablar. La palabra de Dios que está ahí, muchas veces cerrada en tu mesita de noche. Esa es la verdad suprema, la verdad total. Y es la que debes conocer al derecho y al revés. Es la que debes conocer a profundidad para que cuando lleguen los engaños puedas tener una defensa, decir, eso no es lo que dice la Biblia. Por eso, mi querida familia, es importante que empecemos a abrir nuestros ojos y empecemos a ponerle atención a las advertencias que Jesús nos da. Porque hay muchos falsos maestros que buscan lo suyo. No son solamente engañadores. ¿Sabe qué dice la Biblia que también son? Son codiciosos. Les gustan los lujos. Siempre están buscando su propio beneficio. ¿Cuántas personas están haciendo cierto tipo de enseñanzas y uno los ve con tantas cosas? Y uno dice, ¿y no habrá una manera más productiva de usar ese dinero para la gloria de Dios? ¿No habrá una manera más productiva de que el evangelio llegue a aquellos lugares donde prácticamente que es imposible hacerlo? ¿Sabe qué dicen las estadísticas de cuántas finanzas entran a las misiones en el día de hoy? De cada $100,000 que se reúnen, un solo dólar va hacia las misiones. Un solo dólar de $100,000. A personas que no conocen de Cristo, que ni siquiera tienen una Biblia. Y el resto de ese dinero, ¿sabe dónde se queda? Para la iglesia, para el pastor, para, ¿cómo se dice? Para obras sociales dentro de la comunidad, que no está mal. Pero ¿qué de aquellos que reciben tanto? Y pudiendo enviar cantidades a los verdaderamente necesitados, prefieren que, no, yo me compro mi mansioncita y mi jetcito. Es que es más fácil para ir a predicar allí, después para ir a predicar allá. Hace poquito escuchaba la historia de un pastor que él decía, yo ya he escuchado a esta persona compartir, y no, yo lo invité a mi iglesia, creo que estaba en la República Dominicana, para que viniera a predicar. Y lo primero que hace esta persona le dice es, sí, no, claro, gracias por la invitación, yo voy. Y le dice, pero ¿cuánto me vas a pagar? No, qué pena, pero pues te estamos invitando para que compartas la palabra de Dios, pero aquí ni siquiera hay sillas en nuestra iglesia para que tengamos, no hay nada, no hay ingresos. Aquí la gente quiere escuchar la verdad, la palabra del Señor. Y él dice, bueno, si no me van a pagar, yo no sé si pueda ir o no. Bueno, yo miro a ver qué puedo hacer.
Y bueno, y entonces, ¿y en qué hotel me voy a quedar? Y él dice, no, tampoco hay para hotel. Te puedes quedar en mi casa, ahí tenemos una cama, te puedes quedar en el cuarto, yo duermo en el sofá. Oh, sí, no, yo no sé, pero que si te me van a acomodar de esa manera, yo creo que yo tampoco voy a poder ir por allá. Dice así, no voy a poder ir por allá. Y esta persona inmediatamente dijo, muy posible que esta persona sea un falso maestro. Y él hablaba y compartía y decía, yo no tengo nada. Yo escasamente tengo para mí mismo y tengo una congregación a la cual cuidar. Y yo estoy enraizado en compartirle la verdad de Cristo a ellos. Pero si algún día me invitan a un lugar a predicar y no hay cómo llegar, de como sea yo saco, así me toque pagar, voy y enseño a los que necesiten escuchar la verdad. Así me toque dormir en el piso, así no hayan sillas, yo voy. Porque hay muchos que necesitan escuchar la verdad. Y es curioso, mi querida familia, cómo estos falsos maestros son codiciosos y están siempre buscando cada vez más lujos. Siempre están buscando su propio beneficio. ¿Cómo voy yo más cómodo en eso? ¿Sí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Y yo qué? ¿Mi beneficio qué? Cuando Cristo dice, sígueme a mí, toma tu cruz y sígueme a mí. El servicio muchas veces trae sacrificio. Pero muchos de esos falsos maestros simplemente se llenan la boca de tantas cosas. Dios esto, Dios lo otro, pero cuando es momento de vivirlo, completamente alejados de la realidad bíblica. Estas personas están llenas de mentiras. Dice Judas también que están llenos de vanidades, son traicioneros. En lugar de cuidar el rebaño, lo esparcen. Evitan el crecimiento espiritual de las personas. Dejan que las ovejas se queden solas y descarriadas. ¿Quieres conocer a un falso maestro? Búscalo cuando estés en tu momento más difícil. Búscalo cuando estés en necesidad. A ver si se aparece. No cuida a las ovejas en momentos de peligro. Son insensibles a la necesidad de las personas porque solamente están pensando en sí mismos. Y por esos y otros frutos van a ser echados al fuego, como dice Jesús. Y aunque pasan desapercibidos por algunos que se dejan engañar por no buscar la Biblia, porque están con sus ojos cegados, ¿verdad? ¿Sabe quién sí los ve? Dios. Dios ve a estos falsos maestros, sabe lo que están haciendo, sabe lo que están diciendo. Y muchas personas pues, se preocuparán y dirán, ay, pobrecito Dios, ¿qué va a hacer con tantos mentirosos distorsionando su palabra? ¿Y sabe qué está haciendo Dios? Él está ya sentado, tranquilito. ¿Ya? Yo espero a que llegue el momento. Ya yo dije lo que iba a hacer. Dios no está por allá todo, uy, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué nervios? ¿Qué ansiedad? ¿O qué voy a hacer ahora con tantos engañadores? Por más famosos que sean, ¿verdad? Dios no está angustiado con qué va a pasar con ellos. Pero sí nos dice, a los que ustedes que están por ahí en la tierra, tengan cuidado con lo que escuchan. Yo me voy a encargar de ellos, pero ustedes tengan cuidado con estos falsos maestros. Su juicio ya está asegurado y la verdad triunfará. La verdad va a triunfar, mi querida familia. Y nuestro llamado y nuestra responsabilidad es de estar del lado de la verdad. Y quienes están del lado de la verdad tienen una responsabilidad muy grande de confrontar los engaños, de acudir a ayuda a todas estas personas que han sido víctimas de los falsos maestros. Y yo no sé si tal vez tú conoces a alguna persona que ha pasado por ciertas doctrinas y uno los ve en su fe completamente débiles, llenos de duda, confundidos, simplemente porque no se dieron cuenta, fueron engañados, fueron seducidos, fueron, ¿cómo se dice cautivados con mentiras y con vanidades, adulados por estas personas y poco a poco su fe cayó cuando esa falsa esperanza nunca llegó. Dice la Biblia en Hechos 20, si no estoy mal, Pablo, él se fue a una isla que se llama Pafos y había un procónsul en esta isla que se llamaba Sergio Paulo y decía que esta persona quería escuchar el evangelio. Esta persona quería escuchar el evangelio de salvación, pero había un falso maestro que se llamaba Bar Jesús. Hechos 13. Y dice que
Este procónsul estaba, mejor dicho, yo quiero escuchar la verdad, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Y una y otra vez, este falso maestro, ¿sabe qué hacía? Se oponía, ponía obstáculos para que el procónsul no pudiera escuchar la verdad. Este falso maestro estaba evitando que una persona llegara a los caminos rectos del Señor. ¿Y sabe qué le dice Pablo a esta persona? Con fuertes palabras, confronta al engañador y le dice: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? No le está diciendo, no engañes a esta persona, o no le digas tal cosa. ¿Sí se dan cuenta de lo que le está diciendo? Trastornar los caminos rectos del Señor. Muy seguramente esta persona le estaba diciendo cualquier cantidad, vendiéndole, ¿cómo se dice en Colombia? Que le estaba vendiendo, se me fue la palabra. Sí, inventándole cosas. Solo por decir, ay sí, Dios esto y Dios lo otro. Trastornando. O sea, en otras palabras, mira, procónsul, esta es la Biblia. Y no, ¿será que? No, pero sigue haciendo esto. Aquí dice, pero esto no aplica para ti. Yo no sé específicamente qué conversación tuvieron, pero Pablo sí estuvo ahí y ¿sabe qué le dijo? ¿Hasta cuándo vas a trastornar? ¿Hasta cuándo vas a manipular? ¿Hasta cuándo vas a malinterpretar la palabra de Dios y sus caminos rectos para engañar a esta persona y tal vez a muchos más? Y dice que hubo un juicio ahí, dice que esta persona fue cegada y otras cosas si lo quieren estudiar. Pero el punto es eso, es que hay muchos falsos maestros engañando a personas, aun cuando la verdad está ahí. O sea, imagínense, Pablo está predicando en todo lugar y una persona dice que quiere escuchar la verdad y llega este falso maestro a ser piedra de tropiezo. Pablo, estas palabras de Pablo ahí nos muestran que él entendía muy bien la advertencia de Jesús cuando él lo mencionó en el Sermón del Monte. Tengan cuidado de los falsos maestros. Pablo lo tenía marcado en su corazón cuando recordaba las palabras de Jesús cuando él dijo, yo me voy a ir y antes de que vuelva van a haber muchos falsos maestros y muchos serán engañados. Y tanta era la preocupación de Pablo que ¿sabe qué le decía a los cristianos de esa época? Dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces. Palabras que Jesús también usó. Falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¿Qué le gusta también a los falsos maestros? Tener seguidores. Y dice a él, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todo lo que Él ha consagrado para sí mismo. En pocas palabras, Pablo les está diciendo, ya me están llevando para Roma y me van a matar. Eso es lo que está pasando literalmente. Y dice, ya yo me voy a ir. Y cuando yo me vaya, van a venir muchos falsos maestros. Va hablando un poquito más que muestra el contraste de los falsos maestros y los verdaderos maestros. Y dice aquí en el versículo 33, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. ¿Qué dicen los maestros en el día de hoy? Tú te lo mereces todo. Recibe tú todo. ¿Qué dice la Biblia? Hay más bendición en dar que en recibir. Pablo lo muestra, aún en medio de sus necesidades, en todo lo que no tenía que esforzarse para dar a los necesitados. Y qué bonitas palabras dice a él. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Él tenía una preocupación genuina por los engaños que estaban a punto de llegar a las iglesias que habían sido fundadas. Él se había aferrado a una advertencia que Jesús había dado y también se lo estaba compartiendo a la iglesia del primer siglo. Y en el día de hoy tú y yo escuchamos el mismo mensaje. Ten, hijito de Dios, ten cuidado.
de lo que estás escuchando, porque hay muchos falsos maestros por ahí que se quieren aprovechar de ti, que te quieren seducir, cautivar con sus palabras, que te quieren llevar al camino que te aleja de Dios. Y es esa misma preocupación que tú y yo también debemos tener por todos aquellos que no conocen la verdad. Si tú conoces la verdad, si tú ya has aprendido a identificar a estos falsos maestros, tú tienes una responsabilidad y también una preocupación genuina en tu corazón que debe llevarte a estar pendiente de las personas, decir, por favor, Señor, que ellos no caigan en esos engaños. Si tú has pasado por la puerta angosta, tienes la tarea de estar pendiente de las víctimas que han sido por estos falsos maestros. Judas 21 y Judas 23 nos habla de estas víctimas. Judas está casi por ahí al final de la Biblia. Y nos habla de 3 tipos de personas. Personas que han sido confundidas por estas falsas enseñanzas. Y cuántas veces tú ves a esas personas como que, ay, pero Dios, pero Jesús, pero Espíritu Santo, pero bautismo, oración, pues es que yo no entiendo, pero y entonces lo que escuché tal vez que, y andan como todos revueltos. Yo no sé si ustedes se han topado con estas personas, muy seguramente víctimas de falsos maestros, personas confundidas con la doctrina. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de ayudarles a encontrar la verdad por medio de la palabra de Dios, para que ellos salgan de esa nube de confusión y empiecen a dar pasos firmes en los caminos rectos del Señor. Confundidos con todas las cosas que escuchan. Pero también nos habla de otro grupo de personas que están viviendo en el error de estas falsas enseñanzas. O sea, no están solamente confundidas, sino que se han dejado cautivar y ahora están viviendo un engaño. Y hay otros que dice que ni siquiera la ropa, tengan cuidado de la ropa de ellos, que ni la toquen, creo que dice ahí. O sea, en pocas palabras, él dice, tengan compasión de estas personas, pero tengan también mucho cuidado porque se han arraigado tanto a los engaños y esas falsas enseñanzas que muy seguramente te puedan influenciar a ti a desviarte del camino. Entonces ahí Judas dice, tengan cuidado también de estas personas, pero también tengan compasión. Si no tienen cómo presentarle la verdad, prepárense, que puedan, ¿verdad?, defender la fe de una manera correcta y la verdad siempre esté en sus corazones. Este grupo de personas, mi querida familia, es del cual tú y yo tenemos que compadecernos. Y no sé si tú tal vez en algún momento has sido una de esas personas que tal vez recibiste falsas enseñanzas en algún momento y estuviste en confusión, tal vez estuviste viviendo muchos errores o tal vez fuiste influenciado o llegaste a influenciar a muchas personas a desviarse de los caminos rectos del Señor. Hoy yo te motivo, mi querida familia, a que puedas volver al camino de la verdad e incluso darle las gracias al Señor por volverte a traer con cuerdas de amor. A mí no se me borra de la memoria cómo Dios habla ese término, cuerdas de amor. Y hay otra parte en la Biblia que dice, Dios no es un Dios de odio y de furia que nos latiga como bestias. ¿Qué hace un campesino cuando se le sale un animalito del camino? ¿Para dónde va? Dios no es así con nosotros. Él con cuerdas de amor. ¿Cuáles son esas cuerdas de amor? La palabra del Señor que pone para que tú oigas, ¿verdad? Una persona que la pueda exponer de una manera fiel es una manera. Las personas que Él pone a tu alrededor, el grupo, ¿verdad?, de la iglesia, la comunidad de la fe, la familia que Él ha puesto, es otra manera para que estén pendientes de ti. Y muchas otras maneras el Señor usa para que te acerques o te hayas acercado a la verdad. Y si tal vez tú has estado en alguno de estos 3 casos, ¿verdad?, siendo víctimas de falsas enseñanzas, creo que te puedes compadecer aún más por los que están metidos ahí y decir, Señor, yo sé que es fácil que la gente sea engañada, dame sabiduría para poderles guiar, para poderles enseñar, dame sabiduría para poder presentar tu palabra como es y ellos puedan salir del engaño así como tú me has sacado a mí en algún momento. Y por eso tú y yo entonces tenemos que aferrarnos cada vez más a la verdad de Cristo. Si tú has pasado por la puerta angosta, tienes una responsabilidad muy grande de enfrentar los engaños. No podemos quedarnos callados. No podemos hacer de cuenta, yo no escuché eso. Y uno los ve ahí, bueno. Hay personas que hacen el de la vista gorda con esas cosas. Porque les da miedo entrar en debates doctrinales y teológicos y yo no me sé defender.
La Biblia no tiene defensa, nadie que la defienda. Ella misma se defiende sola. Y si tú la conoces al derecho y al revés, créeme que no hay nada que pueda competir con la verdad de Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad de enfrentar muchos engaños. En lugar de callar y dejar que estos falsos maestros sigan promoviendo el camino ancho y fácil para la perdición, hay un llamado para el Hijo de Dios. Eso es lo que hace la persona que está en el reino del Señor. Se aferra a la verdad y la comparte a todas las personas. Es solamente la verdad, mi querida familia, la que abre los ojos y la que nos da esperanza. Y la advertencia de Jesús sigue siendo vigente en el día de hoy, mi querida familia. No porque tal vez tú te salvaste y ahora los identificas significa que ya todo está bien. La advertencia sigue siendo vigente y hay que tener cuidado de los falsos maestros e incluso señalarlos para que muchos tengan cuidado. Pero es importante tener en cuenta que no todos estos falsos maestros están detrás de un púlpito. Tal vez tú y yo tenemos la imagen de que los falsos maestros son los que están siempre compartiendo cierto tipo de mensaje. Tal vez son famosos, otros no tanto. Pero la Biblia también hace referencia a los falsos maestros usando 3 personas. Uno de ellos es la vida de Caín. Otro de ellos es la vida de Balaam. Y otro de ellos es la vida de Coré. 3 personas, ¿verdad?, que hacen referencia a las características de los falsos maestros. Y ya en otro momento profundizaremos sobre estas personas, pero de manera general, lo que Caín, Balaam y Coré nos dan a entender a nosotros es que la imagen de las falsas enseñanzas no solamente están detrás de un púlpito, sino que también están dentro de grupos pequeños, es decir, con qué tipo de personas te estás relacionando. La de Caín, dentro de la misma casa puede haber engaño. Y si tú tienes la palabra de Dios y la verdad, necesitas confrontar ese engaño con la palabra de Dios, no con tu opinión, no con lo que tú creas, sino con lo que Dios dice en su palabra. Así que, mi querida familia, esto no debería llenarnos a nosotros de temor. Muchos pueden estar, uy, no, qué miedo, entonces ya mejor no voy a abrir YouTube ni nada porque tantas cosas que salen por ahí. Ay, yo mejor no voy para donde me están invitando porque quién sabe qué vayan a hablar, ¿no? No es de tener temor de esa manera, ¿verdad? Sino es más bien de aferrarnos cada vez más a la verdad del Señor y poder tener ese discernimiento y esa sabiduría para poder actuar en los momentos indicados. Es un mensaje que realmente debería llenarnos de esperanza, de que aunque el mundo esté lleno de engaños, aunque aparezcan muchos enemigos y amenazas contra la verdad, Dios es mayor. Pareciera que hubiera mucha injusticia ya, la verdad como que no tuviera ningún tipo de poder, ¿sí o no? Hasta los que andan en la verdad pareciera que hubieran injusticias. Pero no te dejes desanimar, Dios es mayor, Dios es más grande. Y en Él y en su verdad es donde tenemos nuestra suprema confianza. No en nadie más, solamente en Él. No en la persona que esté compartiendo el mensaje, no en la persona que esté enseñando. Es solamente en Dios y en su palabra. Y el único que nos ha dado acceso a Dios, el único que nos ha dado acceso al trono de la gracia, el único que nos ha revelado, ¿verdad? Todo esto ha sido Cristo Jesús cuando Él vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Aun cuando estábamos siendo engañados, dice que por el diablo, cegados, por ¿cómo se dice? El príncipe de este mundo. Él vino y en medio de muchos engaños, Él fue la verdad. El brillo que destelló a muchos, abrió sus ojos y los llevó al verdadero camino de la salvación. Cristo Jesús, el que murió por todos esos engaños también y nos ha dado a nosotros vida eterna y vida en abundancia. El que nos dice, vengan a mí, entren por la puerta angosta, tengan cuidado de los falsos maestros. El que nos dice, tengan cuidado del camino ancho, vengan a mí. Y aunque el camino angosto sea difícil y pocos entren por ahí, yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Yo caminaré contigo. Si te sientes cansado, si te sientes agotado, ven, yo caminaré contigo. Yo llevaré tus cargas y te enseñaré a caminar y dar los pasos de la gracia, dice el Señor. Por eso, mi querida familia, estos tiempos de engaño y estos tiempos de peligro nos llevan a confiar cada vez más en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que ya tiene los días contados, en un Dios que va a saber cómo va a ejecutar su juicio con aquellos mentirosos y todos aquellos que sigan sus enseñanzas. Tú y yo tenemos confianza en un Dios que no se le sale nada de control
y que Él mismo es la verdad absoluta. Dice al final de Judas, y me gustaría cerrar con este pasaje, mi querida familia: aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha ante la presencia de su gloria con excesivo gozo. A Dios nuestro Salvador, único y sabio, sea la gloria y la majestad, dominio y poder, ambos ahora y para siempre. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor, que sea Él ayudándonos a meditar en todo esto que hemos escuchado en el día de hoy.